Grupo Tecnológico Universitario. Grupo que inició operaciones en 2014 ante la creciente demanda educativa por los jóvenes. Hoy, a 5 años de la fundación de este noble proyecto, contamos con 5 campus en operación. Campus Naucalpan, Campus Atizapán, Campus Aguascalientes, Campus Ecatepec, Campus Playagar. Pero todo esto es gracias a ti que te gusta enseñar, tú que vienes a aprender y a ti que buscas dar un excelente servicio. Todo el crecimiento, proyección, innovación es gracias a ti, que confías día a día en nosotros, como docente, alumno y administrativo. Y es por eso que este 2020 se suman nuevos campus. Campus Cancún, Campus Toluca, Campus Querétaro. Nosotros hacemos las cosas diferentes. Nosotros rompemos paradigma. Y por eso, gracias por formar parte del Grupo Tecnológico Universitario. Somos la mejor universidad a tu alcance. Ok, jóvenes, nosotros somos Grupo Tecnológico Universitario y a continuación les voy a proyectar unas indicaciones que debemos de tener para esta charla. Estaba checando en el chat. Ok, les voy a dar las indicaciones. La número 1 es: al momento de ingresar a esta charla, por favor, silenciar tu micrófono. Del lado izquierdo, en la parte inferior de su computadora, de su pantalla, van a aparecer los iconos de video y de audio. Favor de silenciar el audio y prender su video, por favor. Favor de silenciar su micrófono y encender su video. La bienvenida a la universidad. Por favor. Por favor, a Pluvia, favor de silenciar tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Número 2, conéctate desde una computadora para que se lleve mejor la experiencia. Número 3, asegurar que tu conexión a internet sea estable. Número 4, todas las dudas y comentarios que tengan respecto a esta charla por medio del chat. Tanto en el celular y en la pantalla les aparece en medio del chat. Y por último, el expositor dará pie a preguntas y respuestas al finalizar de la charla. Les comentamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en TUAY, tanto en TUC, que es Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos buscan como Tecnológico Universitario Aguascalientes y Tecnológico Universitario Querétaro. En cualquiera de estas redes sociales nos pueden seguir. También les recordamos que esta charla se va a subir a nuestra plataforma de Moodle, donde podrán visualizarla, y a nuestros canales de YouTube. Ok, para dar inicio con nuestra charla del día de hoy, presento a nuestra coordinadora y ponente del día de hoy, la maestra María Guadalupe Reyes Tavares. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con maestría en Criminología y Ciencias Forenses por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestría en Educación por Tecnológico Universitario Aguascalientes. Ha trabajado en proyectos de investigación para el CONACYT y PROMED, con terapeuta de adolescentes consumidores de alcohol, redacción de artículos, presentación de carteles en congresos nacionales, traducción de artículos, impartición de capacitaciones y talleres sobre programas de adicción y realización de trámites administrativos. En la parte de la docencia, ha trabajado como docente en la telesecundaria Jesús R. Macías en Matamoros, de Congregación de Matamoros, directora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, plantel El Llano, en Universidad Villa Asunción, Campus Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Instituto Latinoamericano Miguel de Cervantes Saavedra. Actualmente, coordinadora académica de Criminalística, Pedagogía y Psicología, realizando funciones de gestión de docentes y clases, organización de actividades curriculares y extracurriculares para potenciar el desarrollo de los más de 400 alumnos de Grupo Tecnológico Universitario. Con ustedes la maestra María Guadalupe Reyes. Adelante, maestra.
Muchas gracias, Zuli. Gracias a todos por estar conectados. Nada más para asegurarnos, jóvenes, si nos escuchan bien, todos están escuchando, porque veo ahí en el chat que alguien comentaba que no nos escucha. Ahí es importante corroborar, bueno, de entrada su volumen de su audio, de su computadora o teléfono, y también de la parte del lado izquierdo inferior tenemos un microfoncito, ahí hay que activarlo para que puedan escucharnos, ¿sí? Y también pues quiero verlos. Siempre es mejor ver una cara, una imagen, que solo un cuadrito negro, ¿verdad? Entonces, si pueden, por favor, quien tenga esa posibilidad, le pido conecte su cámara para poder verlo. Ya veo a Reina González, Estefanía Hernández, José Antonio Delgado, también por aquí los vemos. Muy bien, gracias por conectarse. Los demás también, por ahí, Eddie como que quiere y no quiere, ya lo vimos a Eddie. Gracias, gracias. Sé que a lo mejor algunos están trabajando, están en otras actividades. Bueno, se entiende, quien no pueda conectarse. Isis, gracias por conectarse, por saludarnos. Pluvia también, creo que está en el trabajo. Sí, pues sí, la verdad es que la mayoría está trabajando, ya sea en casa o afuera, pero finalmente estamos ahí laborando como debe ser. Bien, pues agradezco su conexión, la participación de todos y cada uno de ustedes. Y también quiero reconocer este esfuerzo que ustedes están haciendo en medio de esta contingencia internacional que estamos viviendo. El hecho de que ustedes hayan tomado la decisión de estudiar una carrera universitaria, aún con todas las complicaciones que esto pudiera implicar, creo que es de gente que tiene una visión de mejorar su futuro, de mejorar su calidad de vida, y eso la verdad tiene mucho mérito y vale mucho la pena resaltarlo. Así que yo quiero felicitarlos por esta cuestión de haber tomado la decisión de estudiar una carrera universitaria, y más una carrera universitaria como criminalística, que es una carrera que tiene una alta demanda y una alta perspectiva profesional, en el sentido de que estamos desarrollándonos apenas como ciencia. Entonces, hay mucho que hacer en este terreno y ustedes tienen mucho que hacer y mucho que prepararse en este tema. Así que bienvenidos, gracias por elegir al Grupo Tecnológico Universitario como su mejor opción, y de verdad estamos haciendo un gran esfuerzo precisamente para que ustedes desde ya estén aprendiendo todos estos temas relacionados con su carrera y puedan ir mejorando cada vez más y puedan prepararse de una mejor manera. También es importante comentarles que ahorita aquí entre los que estamos, veo a la directora de licenciaturas, ella es la maestra Fabi Mata. También me gustaría que la saludaran, que la conocieran, porque ella es la que se encarga de todas las licenciaturas y posgrados en la universidad, entonces es una figura de autoridad importante. Maestra, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Algunas palabras que quieras compartirnos? Muchas gracias, maestra Lupita. Al contrario, quiero agradecer y darles una cordial bienvenida a todos ustedes, y también agradecerles pues el tiempo para conectarse para esta interesantísima plática que vamos a tener contigo, maestra Lupita. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, maestra Fabi. Pues bien, vamos a iniciar. Yo he preparado una presentación que le he denominado quizá un tema medio extraño, podríamos verlo por ahí, pero bueno, yo le puse ¿qué es y qué no es la criminalística? Es decir, tendríamos que empezar por ver y analizar en qué consiste esta ciencia que es tan nueva, y ustedes que van a estudiarla, pues que tengan claridad de qué es y qué no es la criminalística, qué podemos esperar y qué no podemos esperar de esta ciencia, que insisto, es una ciencia realmente nueva. Estamos todavía en pañales, estamos iniciando, y todavía más en nuestro país. Hay muchas cuestiones que aún en Mexiquito todavía no tenemos, pero que tendríamos que desarrollarlas, y que es a ustedes, jóvenes, a quien les va a tocar desarrollarlas. También comentarles, no sé si ya les dijeron por acá, pero es importante que nos coloquen su nombre completo ahí en el chat, por favor, en el chat de aquí de Zoom, que nos coloquen su nombre completo y la modalidad a la cual se inscribieron, ¿sí? Por favor, para tener como mayor información de quién está conectado y poder así tener una mejor comunicación, ¿sale? Coloquen su nombre completo y la modalidad en la cual se inscribieron, ya sea matutino entre semana, ejecutivo los sábados o bien intensivo. Recuerden, tenemos estas 3 modalidades.
Bien, bueno, vamos a dar inicio y quiero preguntarles así de manera muy abierta, muy general, ¿por qué estudiar criminalística? Creo que vale la pena que nos hagamos esta pregunta y en ese sentido vamos si alguien quiere hacerlo, contestarme de manera, ahora sí que por iniciativa, adelante, si no, bueno, hacemos dedazo. Maestra, una disculpa, nos comentan Eduardo Amador que no nos está escuchando. Recuerden que del lado izquierdo en la parte inferior está el logotipo del micrófono y del video. Donde está el micrófono, seleccionen la salida de audio que tienen ustedes, ya sea teléfono o ya sea computadora, y ahí lo pueden configurar. Gracias, perdón, maestra. No, está bien. Sí, lo importante es que todos nos podamos escuchar, precisamente para que tengamos pues la información de primera mano y que estemos en tiempo real escuchándonos. Gracias, Ulises. Sí, de hecho yo sí lo escucho. Ah, excelente. Perfecto. Sí, de pronto muchos han de ser nuevos a lo mejor en esta aplicación y bueno, no tenemos ahí como el dominio pleno, pero pues estamos para aprender, que es lo más importante. Así que, bien. ¿Nadie se animó por acá? Estefanía Hernández, ¿usted qué nos puede decir acerca de por qué estudió criminalística? ¿Por qué nos eligió esta carrera? Bueno, yo durante la preparatoria estuve estudiando enfermería. Entonces me llama así como todo lo relacionado con el cuerpo humano y me gustan mucho, o sea, pues todo lo que debe de, lo que lleva, lo que conlleva, ya sea el cuerpo humano y en este caso el crimen. Me gusta mucho la investigación, así cualquier tipo de serie relacionada. Obviamente no va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero también me llama la atención. Excelente, muchísimas gracias, Estefanía. Ha dicho cosas interesantes, como que le llama la atención la investigación. Ese tema lo vamos a retomar porque el criminalista es una persona que netamente tiene que ser un investigador, le tiene que gustar el rollo de la investigación. Y otra cosa importante, comentaba la parte de la enfermería. Eso ya es una base teórica importante que le va a permitir pues mejorar o perfeccionar estos estudios ahora en criminalística. Muy bien, Ángel Pérez, ¿está por ahí? Que nos comparta por qué quiere estudiar criminalística. ¿No? ¿No anda por ahí? Ya lo vi. Bueno, en lo personal a mí me llama mucho la atención todo lo de las ciencias forenses. Y me pareció muy interesante el hecho de estar investigando cómo es que sucedió, digamos, el delito. Ok. Y la parte de las leyes también, ya que, bueno, pienso yo que ahora sería mejor implementar estas carreras y ya que hace falta mucho en este ámbito para tener quizá un México más seguro y más completo. Excelente, Ángel, gracias. Totalmente de acuerdo. Eduardo Amador, el último. ¿Por qué quiere estudiar esta carrera de criminalística? Platíquenos. Hola, pues, no sé, esta carrera me llama mucho la atención porque me va a ayudar en mi trabajo. Ok. ¿En pues qué para trabaja usted, Eduardo? Yo trabajo de policía estatal. Entonces genial. me va a ayudar mucho, por ejemplo, en saber cómo sucedieron los hechos delictivos o accidentes de tránsito, que también puede abarcar nuestra carrera. Genial, excelente. Entonces, como ven, tenemos toda una variedad, desde alumnos que a lo mejor vienen recién egresados de prepa, pero que ya traen conocimientos, como Estefanía, que ya trae una carrera por ahí en enfermería. Tenemos también a compañeros como Eduardo, que ya traen pues toda una experiencia en la parte empírica, en la parte práctica, en el terreno propiamente de la policía, que también es de mucha relevancia para nosotros y que tiene estricta relación con la criminalística. Bien, me han gustado sus respuestas, no solo por
porque han sido sinceras, digo, así lo manifiestan, sino porque todas han tenido una respuesta muy acertada y sobre todo han dicho cosas importantes en relación a la investigación, en relación a construir un México mejor, a colaborar para tener un México más seguro, que eso es importantísimo. Y estudiar criminalística de verdad es o tendría que ser por esa razón, por querer contribuir a tener un mejor país, una mejor sociedad. Si bien es cierto, el crimen ha existido desde la historia de la humanidad, es decir, la humanidad misma o el crimen está aparejado a la humanidad misma, ¿no? Incluso si lo vemos hasta religiosamente en la Biblia, ahí vemos el primer crimen, ¿no? Caín mató a Abel. Y como eso muchísimo, a lo largo de la historia el crimen ha estado presente como historia. Sin embargo, como objeto de estudio o como parte de un proceso de investigación científica, realmente es muy nuevo. Realmente estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando empezaron apenas a ver ciertos sistemas o ciertas ideas de cómo trabajar o qué hacer con los criminales, o cómo atenderlos, o cómo trabajar con ellos, y también cómo investigar el delito. Realmente esto es algo muy nuevo y que sigue evolucionando. Bien, gracias por eso. Otra cosa importante que me parece resaltar es la definición. ¿Qué entendemos por criminalística? Galaxy S10 está levantando la mano. ¿Qué entiende usted por criminalística? Es que no sé quién sea Galaxy S10, ¿verdad? Pero está levantando la mano. No sé si quiera opinar algo. ¿No? ¿Eduardo quiere opinar algo acerca de la definición de criminalística? Sí. Adelante. Bueno, yo tengo entendido que la criminalística es el cómo sucedieron los hechos. Muy distinto a la criminología, que es el por qué sucedieron los hechos. Más bien a la persona, se enfoca a la persona, el por qué le llevó a actuar eso. Excelente, Eduardo. Nos ha dado ya una pista muy clave y que justamente vamos a ir abordando esa diferenciación entre criminalística y criminología, porque incluso todavía de pronto hay quien llega y nos dice, vengo a preguntar informes acerca de criminología, y yo, es que no tenemos criminología, la carrera que tenemos es criminalística, y de pronto me dicen, sí, criminalística, y yo, ok, pero es importante darle el nombre preciso a las cosas, y el nombre propio a cada ciencia, porque aunque parezcan muy similares o parezca que inician incluso casi que con lo mismo, crimen, ambas son totalmente diferentes y cada una tiene objetos de estudio muy, muy particulares que precisamente el tema de hoy es abordar esas diferenciaciones. Ajá. Bien, nos ha dicho Eduardo que es el cómo de las cosas. Ajá. ¿Alguna otra participación en este sentido? Cuauhtémoc González, si anda por ahí, ¿qué cree usted que es la criminalística? ¿Qué idea tiene de la criminalística? ¿Sí? ¿No anda por ahí? Diana de Alba está, que nos comparta su idea acerca de qué es la criminalística. ¿Qué pasó? ¿Están dormidos? ¿O nada más se conectaron y se fueron? O quizá algunos están en el trabajo, ¿verdad? Quiero pensar. ¿Ok? ¿Alguien de manera voluntaria que quiera participar? En que me diga una idea, ¿qué idea tiene que es la criminalística? A ver, chicos, están como poco participativos. ¿Qué pasó ahí? ¿Ashley? Sí, lo pronuncié bien. ¿Ashley? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, hace falta entrar en confianza, ¿verdad? Un poquito. Quiero pensar. Ok. Voy a dar una definición y sobre eso podemos ir comentando. Incluso si alguien no puede hablar, puede comentarlo por el chat también. O sea, podemos ahí hacer alguna participación. Dentro de la criminalística podemos encontrar, como en muchas ciencias, definiciones más o menos completas, muy amplias, muy ambiguas o muy tajantes. Yo me quedo con esta de la criminalística.
Inés Valenzuela, ¿me ayuda a leer este párrafo? Inés Valenzuela, si está por ahí. ¿Sí anda o no anda? Inés Valenzuela. ¿Sí? Ya, creo. Bueno, ¿algún voluntario que me quiera ayudar a leer este párrafo? ¿Brisa? Dice, la criminalística es una ciencia de carácter empírico y multidisciplinar, cuyo objetivo es observar, verificar, estudiar y examinar vestigios, indicios y evidencias de toda naturaleza dejados por cualquier individuo, organismo u objetivo en la escena del hecho. Excelente, gracias, Brisa. Fíjense bien, vamos como ir desmenuzando, porque es una ciencia de carácter empírico. Cuando referimos o cuando hablamos de empírico, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es empírico? ¿A qué le suena? Quien quiera puede participar. Empírico. ¿Eduardo? ¿Sí levantó la mano? Sí. Tengo entendido que es sobre la marcha, ¿no? O sea, aprender sobre la marcha, o sea, conforme a la experiencia. Exactamente, lo dijo usted muy claro, experiencia. El término empírico viene de la experiencia, es decir, es una ciencia que se va construyendo sobre la base de la experiencia, sobre lo que vamos viviendo. Incluso por muchos años la criminalística fue eminentemente intuitiva, más que objetiva. Pero bueno, retomamos esa parte de la experiencia. Y por otro lado, multidisciplinar. ¿A qué se refiere lo multidisciplinar? Multidisciplina, ¿no? ¿A qué le suena? Multi, ¿de qué? De muchos, ajá. Disciplina es un auxiliar de alguna ciencia o una serie de conocimientos, un conjunto de conocimientos establecidos que puede ayudar a una ciencia. Si bien es cierto, no tiene un carácter científico como tal, pero ayuda a la ciencia. A eso se refiere la disciplinariedad o las disciplinas. Y fíjense bien, el objetivo, Vianey Chávez, ¿quiere opinar algo? Vi que levantó la mano. ¿No? ¿O se estaba estirando? ¿No? Ya se me antojó, Estefanía, está comiendo bien a gusto. Bien, cuando hablamos de observación, verificación, estudiar y examinar, estamos hablando de una serie de pasos que nos llevan hacia el método científico. Por eso yo les decía, cuando Estefanía nos hablaba de la investigación, el criminalista es por esencia un profesional de la investigación. Lo que harán ustedes, jóvenes, y para lo que están acá, es para poner en práctica el método científico a través de la observación, del estudio, de la examinación, verificación, comprobación de lo que ustedes están observando en una escena o en un hecho, en este caso puede ser delictivo. Todo lo que ustedes puedan encontrar indicios que posteriormente se van a convertir en una evidencia y eso posteriormente va a pasar a ser una prueba ante un tribunal, ante un juicio, y ustedes tendrán que defender ese dicho o esa hipótesis siguiendo ese método de investigación científico y comprobar o demostrarle al juez y entre todo un público que lo que ustedes están diciendo es real, es verdadero. Entonces, la función que ustedes tienen es medular, es una función muy, muy importante y que además del buen trabajo de ustedes va a depender que a lo mejor alguien que sea culpable de algún hecho delictuoso efectivamente pague una condena o reciba lo merecido por ese acto. O bien, de un mal trabajo de ustedes puede ser que alguien que sí es culpable no esté cumpliendo esa condena o que reciba esa consecuencia por ese hecho delictivo. Entonces, sí es bien trascendental su participación. De ahí la importancia y
la conciencia de todo lo que implica esta carrera. Bien, Diana de Alba, si me puede apoyar en leer el segundo parrafito. ¿No? Todo esto con el fin último de determinar las circunstancias o la verdad de una cosa o de un hecho. Bucket 2006, y así poder auxiliar a los operadores de justicia a determinar el iter criminis y el autor del hecho delictivo. Ok, muy bien, muchas gracias. Fíjense bien, la finalidad, lo dice, encontrar la verdad de una cosa o de un hecho. Y en ese sentido, ustedes son auxiliares de la justicia o apoyan a la justicia, a todas las instituciones y dependencias gubernamentales y no gubernamentales que tienen el fin de aplicar justicia en nuestro país. Dice por aquí y determinar el iter criminis. ¿A qué le suena eso? Iter criminis. Reina González, ¿a qué le suena eso del iter criminis? Pues en realidad no me suena mucho, o sea, nunca había escuchado esa palabra. Ajá. Ok, gracias, bueno, muy bien. ¿Alguien más que a lo mejor no le suene, pero que tenga una idea de iter criminis? ¿Qué será eso? ¿Vianey, alguna idea? Creo que es el camino del delito o algo así, ¿verdad? Excelente, Vianey, sí. Criminis viene de crimen, iter como de camino o itinerario, ¿no? Entonces es el camino del crimen, el camino del delito. Ajá. Entonces ustedes van a colaborar en hacer como una retrospectiva, irse un poco hacia atrás y decir, lo que pasó fue esto, y demostrarlo ante un juez. O sea, no solo es como decir lo que pasó, es demostrarlo con un fundamento científico, en base al método científico. Entonces, esa parte es interesante, ¿no? Bien, voy a hablarles un poco de historia, pero bien breve, para no ser así como muy profunda ni aburrido. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a este personaje, Alfonso Bertillón? ¿Alguien le suena que diga, yo alguna vez, o ha escuchado lo que es el bertillonaje? ¿No? Brisa, Reina, Estefanía, ¿no? ¿Ninguna idea? ¿Vianey? ¿No? Creo que no, ¿verdad? Bueno, el bertillonaje viene del término o viene derivado del apellido de Alfonso Bertillón. Alfonso Bertillón fue un policía francés, vivió a finales más o menos del siglo XIX, y lo que él inventó, él era un policía y trabajaba en cárceles de Francia, y entonces él diseñó un método que hoy en día se le conoce como antropometría. La antropometría no es como un antro nuevo de moda en el cual vayamos a bailar, no viene de ahí. Antropometría quiere decir las medidas del cuerpo humano o las medidas del hombre. Antro viene de hombre o andros, de hombre. Metría, pues de métrica, de medida. Entonces lo que hacían en las cárceles era, para identificar a los reos o para identificarlos de manera más precisa y tener una ficha de identificación única, era medirles varias partes del cuerpo, como vemos acá, el cráneo, los brazos, medirles incluso la oreja, la nariz, el pie, el antebrazo y el brazo propiamente. Incluso estudios más detallados medían los huesos el tamaño, por ejemplo, del cúbito radio, del húmero, etcétera, ¿no? Y entonces, a través de ese sistema de identificación, fue como el primer precedente que tenemos de cómo identificar, en este caso, criminales. Tiempo después, este método se encontró que no era tan viable o tan fiable porque principios del siglo XX hubo una ocasión en la que dos reos tenían exactamente las mismas medidas y eran dos reos diferentes. Entonces fue cuando este sistema de Bertillón, o el bertillonaje, empezó a ser cuestionado y dijeron, no, es que no funciona. No puede ser que dos personas tengan exactamente las mismas medidas y son dos personas diferentes.
fue muy criticado y a partir de ahí viene como una etapa más científica en la criminalística. Al principio, pues muy intuitiva, muy basada en la lógica, en lo que suponían los detectives que era la situación, más basado en una intuición más que en la razón o en el pensamiento lógico. Y luego viene una etapa más reflexiva, más analítica. Hay un autor que se llama Juan Bucetich, él es argentino, y él fue el que creó la parte de la dactiloscopía. Él se dio cuenta que cada ser humano tenía de manera individual una huella digital, que era única e irrepetible, que nadie más podía tener una huella como la de cada individuo. Y este método empezó a ser como más fiable, como más confiable, porque sí se demostró que efectivamente nadie puede tener una misma huella que otra persona. Juan Bucetich, argentino, bueno, él era croata, pero se nacionalizó argentino, y precisamente él descubrió, o su primer caso, digámoslo así, fue precisamente utilizando la dactiloscopía en un asesinato, fue un infanticidio. Quien mató a los niños en ese caso fue su madre, aunque la madre le echaba la culpa a otra persona, un vecino de ahí, pero Juan Bucetich, a partir de las huellas dactilares que identificó de la madre en los menores, pudo determinar este caso. Y a partir de ahí se empezó como la dactiloscopía a ser una disciplina muy, muy estudiada o muy socorrida, y se le empezó a voltear a ver, porque se dieron cuenta que efectivamente servía como para determinar los delitos o determinar el posible delincuente, ¿no? El posible responsable. Esto lo platico así como de manera bien sencillita, pero claro que pasaron casi 100 años o muchos años para que esto pasara. Y hoy en día la criminalística se sigue actualizando, sigue evolucionando. Tenemos por acá esta imagen, no sé si la alcancen a ver. Reina, ¿a qué se refiere esta imagencita por aquí? No sé si la ubiquen. Sobre el ADN. Exactamente, es el ADN. Gracias, Reina. Venimos de un sistema de identificación muy tradicional donde incluso retomábamos la frenología. La frenología es una pseudociencia, no es ciencia. La frenología medía el cráneo y a partir de las medidas del cráneo decíamos, pues es que este está cabezón o este tiene una frente muy prominente, entonces es un sujeto que es homicida. O este sujeto tiene el cráneo muy, muy chiquito, muy limitado. Este sujeto es atávico. Atávico significa como que no evolucionó, como que se quedó en otras etapas, involucionado. Este se dedica a robo. Y por muchos años así se clasificaba a los criminales, a partir de las formas del cráneo o de cómo eran físicamente. Hoy en día sabemos que eso no es científico, que no podemos determinar o clasificar a alguien porque sea gordito, chaparro, o porque tenga una frente muy grande, ¿no? O tenga una cabeza grande. Imagínense, no sé, los yucatecos que de por sí tienen una cabeza más grande que el promedio, estadísticamente hablando, pues lógicamente pues no podemos criminalizarlos, ¿no? Eso sería ir en contra casi que de sus derechos humanos, ¿no? Por una cualidad física no podemos determinar criminales. Eso se hacía antes, hace 100 años o más de 100 años. Hoy en día, nuestras técnicas tienen que ser basadas en métodos cada vez más científicos. Incluso hoy en día podemos hablar de ADN. Aquí en la Fiscalía, a donde ustedes posiblemente vayan a ir, hay un equipo de genetistas que hacen un trabajo impecable, bastante bien hecho, y pueden extraer el ADN para pruebas paternales, para... Sí, adelante. Perdón, interrupción. Incluso, por ejemplo, para determinar la identificación de una posible víctima o del victimario si dejó algún rastro de ADN en el cuerpo de la víctima, por ejemplo. Entonces, hoy en día las técnicas de identificación han ido evolucionando considerablemente. Pero insisto, esto no fue de a gratis o no fue un proceso que haya sido como tan fácil. Hubo toda una evolución para que esto llegara a suceder. Y al día de hoy tenemos todo un conjunto de ciencias y disciplinas auxiliares de la criminalística. Ahora sí, ¿cuáles, por ejemplo, Cuauhtémoc González, puede hablar para decirme qué ciencias usted cree que apoyan a la criminalística? Creo que no puede hablar Cuauhtémoc, ¿verdad?
Brisa, dígame usted, ¿qué ciencia cree que pueda apoyar a la criminalística? ¿Qué ciencias? ¿Alguna? La que usted crea. A ver, le damos chance de pensar. Eduardo, ¿quiere opinar algo? Sí, podría Adelante. ser la balística. ¿Balística? Ok. ¿Alguna otra? La ¿No? psicología. La psicología, muy bien. Yo soy psicóloga, por eso así la porra. Ok, la psicología. ¿Alguna otra? ¿Vianey? ¿No? Ok. Tenemos muchas. Prácticamente todas estas ciencias apoyan a la criminalística. Anatomía, antropología, medicina, psicología, genética, química, física, odontología, sociología, fotografía, criminología. Estas solo por mencionar algunas, porque realmente pueden ser muchas más. Ajá. Pero estas son unas de las más populares, digámoslo así, que contribuyen a la criminalística. ¿Sí? Básicamente, a todas estas ciencias le hemos puesto como un adjetivo calificativo. Por ejemplo, anatomía, ¿con qué palabrita lo relacionamos para el tema de la criminalística? Empieza con F. ¿No? Anatomía forense, antropología forense, medicina forense, psicología forense, química forense, etcétera. Le damos esta connotación o este adjetivo de forense, ¿sí? ¿Alguien sabe de dónde viene el término forense? ¿No? Que diga, pues yo alguna vez leí que forense venía de tal cosa. ¿No? ¿Alguna idea? ¿No? Luego lo asociamos forense con muerte, ¿cierto? O sea, como que creemos que, ahí vienen los forenses, y en automático pensamos que se refiere a muerte, ¿no? Sin embargo, no necesariamente. El término forense, José Antonio Delgado, ¿quiere levantar la mano? ¿Quiere decir algo? Adelante. ¿No? Creo que no, ¿verdad? Bien, bueno. ¿Sí? José Antonio, si quiere comentar algo, compartir algo, lo escuchamos, ¿eh? Con todo gusto. Creo que no, ¿verdad? Le estaba picando ahí, le picó a la manita. Bien, el término forense viene de la palabra, no recuerdo exactamente su sentido gramatical, pero viene de la palabra foro, que es una audiencia y que es en un lugar público, manifiesto, abierto. Por ejemplo, en la antigua Roma, cuando alguien cometía un delito o cuando iban a arreglar algún negocio de interés público, de interés general del pueblo, se hacían asambleas públicas, así, al aire libre, abiertas, en un foro, pues, en un foro público, y ahí se exponían el debate, la discusión, si era o no era inocente, o era culpable, etc. Entonces, todos los juicios se hacían públicos, y de ahí viene el término forense, foro de público, de que se hace en un lugar abierto. Todas estas ciencias forenses que apoyan a la criminalística son ciencias que precisamente deben de hacerse el estudio o el trabajo que se derive de ellas tiene que ser público, tiene que ser abierto, algo que todo mundo pueda conocer o pueda de alguna manera ver, evidenciar, que sea transparente, que sea objetivo, que sea observable. Por eso, desde hace muchos siglos atrás, César Beccaria, un penalista, hablaba de que tenemos que los juicios deben ser públicos, las audiencias sean orales, que podamos expresarnos abiertamente y que toda la gente pudiera tener dominio pleno de eso que está sucediendo, porque es algo que está con base en el método científico y no tenemos nada que ocultar. Estamos haciendo las cosas bien, de manera objetiva. Claro, en la antigua Roma se hacía como una forma para que los demás vieran que fuera ejemplar. Este cometió un delito y entonces vamos a ponerle un ejemplo a la sociedad de qué no deben hacer, porque si hacen esto, roban, matan o hacen algún delito, les va a pasar la guillotina, la horca, o los vamos a sacrificar, etcétera, ¿no? Entonces era una forma como de poner de alguna manera control social y que la pena sea ejemplar, que los demás vean
que no es fácil cometer un delito y que van a recibir una consecuencia, incluso la muerte. Ajá, precisamente de ahí el término. Forense viene de la palabra foro, porque así se hacían los juicios en aquel entonces, ¿no? Y de ahí lo retomamos. Luego Eduardo nos decía algunas disciplinas concretamente, como la balística, grafoscopía, grafología, documentoscopía, dactiloscopía, explosivos, hechos de tránsito, que también alguien lo mencionó por acá, sistemas de identificación humana. Cabe señalar que todavía en las cárceles de México, en algunas, seguimos utilizando el vertillonaje, es decir, seguimos utilizando un método que fue del siglo antepasado, finales del siglo XIX. O sea, no nos hemos actualizado tanto, de alguna manera. Aunque se ha demostrado que no es fiable al 100%, todavía hay algunos vestigios de ese método. Y bueno, aquí, por ejemplo, dos cosas bien importantes, grafoscopía y grafología. ¿Creen que sea lo mismo? ¿Grafología y grafoscopía? ¿Sí? ¿No? Yo digo que no. Viene exacto. Kaitlin. ¿Por qué dice que no? Porque una dice, bueno, en la terminación, cambian mucho, que es oscopía y logía. Logía es el estudio como de la escritura. Bueno, grafología es como el estudio de la escritura. Y la grafoscopía es como el registro de la escritura, ¿o no? Sí, Kaitlin tiene la idea muy, muy clara. Muchas gracias, Kaitlin. Sí, desde ahí simplemente vemos la diferencia, no terminan igual, exacto. Grafoscopía, copía o coscopía viene del término cotejar, como de copia. La grafoscopía se encarga efectivamente de ver, por ejemplo, si esta letra es exactamente la misma que esta otra letra, es cotejar, es comparar, es evidenciar si esta es la misma que esta. Por ejemplo, en un escrito suicida, en una nota de un suicida, que a lo mejor digamos, es que esta es una nota de un suicida que la dejó ahí en su cuarto, y luego la comparamos con la letra de él, de un cuaderno que tuviéramos previamente, y podemos determinar si es o no es igual. Si es igual, podríamos confirmar que se trata de un suicidio. Si no es igual, podríamos incluso suponer que puede haber un asesinato, o que el móvil pudo haber sido diferente. Ajá. Entonces, grafoscopía es para cotejar la letra, compararla. La grafología, como su nombre lo dice, logía, logos, estudio o tratado de, estudio de la letra. Generalmente la grafología se asocia un poquito más como a la personalidad. Pretende como evaluar cómo es la personalidad de alguien a partir de la letra. Ajá. Entonces, de ahí un poquito es diferente, pues, lo que significa. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a llegar a un punto importante en el cual vamos a diferenciar qué es la criminalística de la criminología. Así, de manera muy general, sin previamente revisarlo. Estefanía, ¿usted qué cree o cuál cree que sea una diferencia entre la criminalística y la criminología? A lo que yo tengo entendido, la criminalística es como el estudio de los hechos, de lo que sucedió, y la criminología se basa más o sea, en el acto que sucedió, pero hacia la persona, o sea, qué fue lo que le hicieron, no cómo lo hicieron, qué fue lo que le hicieron, qué daños causaron en el cuerpo. Ok, excelente, bien. Bien, es importante diferenciación. Raúl Salas, ¿alguna idea usted para diferenciar estas dos ciencias? En que la criminología es más basada en lo que es la conducta de la persona, y en la criminalística se baja más en el lugar de los hechos. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿No? Pues, como dijo la persona pasada, que la criminología solo se basa en el cuerpo, o sea, en cómo murió la persona. Y la criminalística se basa más en dónde murió, estudia todo eso. Bueno, según eso es lo que yo entiendo. Sí, lo que han dicho es correcto.
Todas las ideas y aportaciones han sido muy, muy interesantes. Bien, tenemos por aquí, dice Vanessa García, una se basa en el cómo y la otra en el por qué. Ok, sí, claro. La criminalística es el cómo sucedió y la criminología qué sucedió. Bien, vamos a dar algunas precisiones, que lo que han dicho es correcto. Vamos a profundizar en ello. Aquí, por ejemplo, vemos, yo pongo dos grandes aspectos. La criminalística se basa tiene un carácter eminentemente práctico. Es mucho más de acción, de ir a la escena, de hacer, de manejar material sensible, como puede ser todos los indicios, que posteriormente pueden ser una evidencia y posteriormente una prueba ante un juicio. Entonces, manejamos cosas muy, muy prácticas, instrumentos, material sensible, que incluso tenemos que darle un tratamiento muy especializado porque no podemos contaminarlo o dañarlo. En contraposición, la criminología tiene un carácter mucho más teórico, mucho más de análisis, de síntesis, de estudio, incluso un estudio más hasta de escritorio, si lo decimos de esa manera, ¿no? Más de análisis que va en muchos sentidos, no solo la persona, puede ser el contexto social, incluso la política, el gobierno, la economía, todos los factores criminológicos que influyeron para que se cometiera ese hecho delictivo. En ese sentido, podríamos decir que la criminología es mucho más general, es mucho más amplia. La criminalística es específica, es concreta, a lo que va, a la escena del crimen. Vamos a investigar este delito. Ajá. La criminología vamos a estudiar por qué pasó este delito, las causas, qué factores influyeron, qué factores criminológicos había, precipitantes, preparantes, desencadenantes, etcétera, ¿no? Hace todo un estudio muy, muy global de la situación y de ese crimen en concreto. La criminalística, como ya lo han dicho algunos, reconstruye hechos delictivos. Básicamente su función es esa, la reconstrucción de hechos delictivos. En contraposición, la criminología estudia el comportamiento social, pero el comportamiento social que puede ser en muchas vías: antisocial, asocial, parasocial. Antisocial, su nombre es muy claro, va en contra de la ley, en contra de lo establecido socialmente. Asocial es una persona que simplemente no participo en la sociedad, no tomo decisiones, no voto, no emito una opinión, pero tampoco daño a la sociedad. O sea, me mantengo al margen, me aparto, me aíslo. Tenemos conductas parasociales, que si bien no dañan directamente la sociedad, sí pueden afectarla, como puede ser el que yo consuma drogas o consuma sustancias, el que me dedique a cuestiones de prostitución, cuestiones de esa naturaleza que pueden estar afectando de alguna manera, no directamente, la sociedad, o que tampoco aporto a la sociedad. Y luego, la finalidad de la criminalística es investigar los delitos. Esa es como una principal función, investigación, investigar los delitos. En contraparte, la criminología es eminentemente preventiva. La criminología lo que quiere es prevenir el delito. No quiere investigar por qué pasó el delito, o qué fue lo que sucedió en concreto en ese delito, o quién fue el culpable. Más bien es prevenir el delito, evitar que suceda. Para esto, pues, genera programas de intervención, líneas de acción que puedan contribuir a la prevención y disminución del delito. Desde la criminología vemos que el delito nunca se va a terminar. Es algo que no vamos a erradicar o a eliminar por completo de la sociedad. Pero lo ideal sería mantenerlo en un nivel controlado, equilibrado, regulado, y que no pasáramos de ahí. Por otro lado, la criminalística actúa durante el proceso de la investigación del hecho. Se centra en el cómo y el quién. Mientras que la criminología estudia las razones, es decir, estudia el porqué del hecho. Cuáles fueron sus manifestaciones, sus causas, por qué pasó. Crimi responde cómo y quién, y criminología, por qué. Ajá. La criminalística se basa en las ciencias exactas, física, química, biología, matemáticas, etc. Ciencias muy formales, que no son susceptibles de fallo o de duda, que son exactas, que son concretas. Mientras que la criminología se basa más en ciencias sociales,
como psicología, sociología, antropología, historia incluso. Ciencias que pueden de alguna manera ser más susceptibles de interpretación. Ajá. O sea, la base en la cual cada ciencia tiene su fundamentación es importante diferenciarla. ¿Claro? ¿Hasta aquí ha quedado claro? ¿O tienen alguna pregunta, algo más que comentar? ¿Quedó mucho más clara la diferenciación? ¿Sí? Manita arriba. Por lo menos para saber que sí. Ok. Esto es importante que lo identifiquemos porque incluso desde nuestra forma de ser podemos darnos cuenta, sí me gusta más la crimi porque yo soy más práctica, o no me gusta tanto porque a lo mejor yo soy más teórica. Personalmente, les comparto, tengo una maestría en criminología, sí, yo sí soy más teórica, y de pronto, pues estos temas más de prevención, del porqué, de identificar razones, me gusta, me llama la atención, pero habrá gente que a lo mejor dice, a mí me gusta estar en la escena, en el hecho, ahí, en lo real, en investigar quién fue el responsable o el presunto responsable, ¿no? Entonces, puede orientarse por ese lado. Lo importante es que tengamos una clara diferenciación de hasta dónde es mi línea de acción, qué sí y qué no puedo hacer, qué sí corresponde a la criminalística y qué no corresponde a ella. Y en este sentido, aquí sí quiero que participen más, chicos, porque yo quiero, antes de finalizar, hablar de algo que me parece muy relevante, que es la importancia de la ética en las ciencias forenses. Y me gustaría escucharlos. ¿Cuál creen que sea la importancia de la ética precisamente en estas áreas de las ciencias forenses? ¿Por qué es importante hablar de ética? Mundo de Javis, ¿por qué cree que es importante hablar de ética? ¿O no es importante? Dice Eduardo Amador, a ver un ejemplo, ok. La ética es la ciencia que estudia, pues, el deber, el cómo comportarnos adecuadamente dentro de una sociedad, cómo procurar el bien común, cómo hacer o cómo tener un comportamiento proactivo, benéfico, que apoye, que contribuya positivamente a la sociedad. En este sentido, hablar de ética en las ciencias forenses me parece relevante porque tocamos temas muy sensibles. Trabajamos todo el tiempo o lidiamos con la muerte, con los delitos, con que a alguien se le violentó en alguna parte de su intimidad, ya sea física, ya sea psicológica, económica, emocional. Ya estamos afectando a una persona. ¿Cuál sería nuestra postura desde la ética como profesionales de la criminalística que deberíamos asumir o deberíamos de tener? ¿Cuál sería el comportamiento esperado de nosotros como criminalísticas para decir que nos estamos comportando éticamente? No sé si fui clara ahí, Eduardo. Pues yo digo que más Vanessa, que nada, adelante. pues tener como el profesionalismo, tener como que las dudas claras para no cometer equivocaciones, porque en ese caso estaríamos perjudicando lo que es el hecho y nos estaríamos perjudicando a nosotros. Ok, sí es importante tener bien claro hasta dónde es mi participación, mi función, y qué hacer y qué no debo hacer. Muy bien, Vanessa. ¿Alguna otra idea? Dice Mundo de Javi, sí es importante. A ver, Adri Navarro. Pues yo pienso que es hacerlo con respeto, con discreción, y hacer, pues sí, como dijeron, lo que nos corresponde y lo que nos toca en el momento. Sí, Adri, totalmente de acuerdo. Ha dicho dos conceptos fundamentales, respeto y discreción. Respeto por mi trabajo primeramente, pero también por la víctima o por la persona con la que estoy trabajando. Puede ser que sea una víctima de violencia sexual, incluso perdió a un familiar, etc. Tengo que ser muy respetuoso de esa parte y sobre todo discreto. Ojalá y que de verdad todos los que estén estudiando criminalística o que se inscribieron con nosotros sea por un sentido genuino
de contribuir y colaborar con la justicia de nuestro país y en esa medida mejorar nuestra sociedad. Si bien es cierto el crimen no se va a terminar, pero sí tenemos la obligación de investigarlo, de perseguirlo, combatirlo y disminuirlo de alguna manera. Incidir en que el crimen sea cada vez menos, que tengamos también las suficientes herramientas teóricas, metodológicas, científicas y tecnológicas también para poder hacerle frente al crimen. Qué bueno que ninguno me habló mucho como del morbo de esta parte de ver muertos, porque es una parte que me preocupa. Yo sí quiero que a lo largo de esta carrera reflexionemos mucho en que ustedes van a trabajar con material muy sensible, van a trabajar con la vida de las personas. Y de buen o mal trabajo de ustedes, alguien inocente puede estar cubriendo una condena de la cual no era responsable. Eduardo Amador, ¿quiere comentar algo? Sí, como ya hemos dicho, o sea, este trabajo pues nos va a tocar trabajar con personas que vivieron algo muy fuerte, o sea, pues de ver que mataron a su mamá, que su hijo se murió, cosas así. Entonces, no tratar de revictimizar a esas personas, porque eso es muy, o sea, aparte de que está mal, creemos en algo legal, porque pues, estamos como diciendo, ¿y cómo pasó? O sea, ¿qué hiciste? O ¿cómo estuvo? Pues no, o sea, es muy fuerte todavía para esa persona. Totalmente. Revictimizar es un término muy común y desafortunadamente también muy común que lo hagamos. A veces las instituciones de impartición de justicia vuelven a revictimizar a esa persona al hacerle recordar de manera no prudente todo el hecho, y es volver a vivir la escena. Y eso, lejos de ayudar, pues está afectando más a la víctima, ¿no? Dice Raúl Salas, hasta podemos crear un manual. Excelente, Raúl. Es que la idea es justamente que ustedes tengan un manual de procedimientos de comportamiento. En la carrera van a llevar algo que se llama protocolos de actuación. ¿Qué hacer exactamente y estrictamente cuando llegan a la escena del hecho? ¿Qué deben hacer? ¿Qué no deben hacer? Hasta hay una serie de pasos así y preguntas muy específicas que tienen que contestar y que tienen que llevar, porque es todo un protocolo. No pueden saltarse ese protocolo. De ahí la importancia de que ustedes aprendan reglas, a seguir reglas, a ser disciplinados, a darse cuenta del impacto que tiene su trabajo. Si usted hace mal uso de una evidencia, puede perder un caso, por ejemplo. O insisto, alguien que era culpable puede estar en la calle y volver a cometer otro delito. Por eso sí es bien importante. Hay casos que se han ido de verdad hacia la basura por una alteración de una evidencia, por ejemplo, ¿no? O porque alguien tomó fotos y las compartió. Pasó hace un par de años, me parece, en nuestro país. Entonces fue delicado, es muy delicado que hagamos ese tipo de cosas. Trabajamos con material muy sensible y por lo tanto, como decía bien Adri hace ratito, ser discretos, la discrecionalidad, no morbosos, discreción. ¿Alguien va a decir algo? Perdón, creo que tenía levantada la mano. Isis dice ser responsable de nuestros hechos, ya que podemos crear consecuencias. Evidentemente, toda acción va a tener una consecuencia, y en esa consecuencia podemos hasta perder nuestra integridad y nuestro trabajo. Eduardo, ¿quiere decir algo? Sí, creo que se refiere como nosotros ser primer respondiente. Es un protocolo que se empezó, tiene poquito. Por ejemplo, nosotros lo ocupamos mucho, por ejemplo, cuando pasan actos de violencia o de que ven una persona muerta, somos primer respondiente porque somos autoridad, tenemos el conocimiento de cómo actuar. Entonces nosotros seríamos primer respondiente, y así como dice usted, en la detención de una persona, muchas veces nosotros en la fiscalía nos rechazan a los detenidos porque no les leemos los derechos. Simplemente por no leerle los derechos, nos regresan al detenido y lo tenemos que dejar ir. Entonces, pues esa persona sigue en la calle cometiendo sus delitos y puede ocasionar todavía más, o sea, un delito mayor. Así es, Eduardo, totalmente de acuerdo. Usted tiene toda la experiencia porque lo ha vivido de primera mano. Y eso es bien importante. A veces una cosa tan sencilla como no leerle los derechos al inculpado puede generar que éste se vaya libre otra vez a delinquir. Pero bueno, también tenemos que atender esa parte de derechos humanos, esa parte del protocolo, insisto. Tenemos que ser bien obedientes. O sea, el criminalista debe ser una persona disciplinada.
una persona seria, que siga las reglas, que se apegue a una autoridad, que se apegue a un manual, que se apegue a un protocolo. No puede ser alguien que diga, ah, sí, le tomo foto al muertito. No podemos permitirnos eso. Tenemos que ser muy serios y muy responsables. Y desde ya, chicos, ustedes tienen que ponerse ese traje de criminalistas formales, serios. Porque muchas veces podemos decir, ay, vas a ver muertos. No necesariamente. Hay mucha gente que trabaja en la criminalística de laboratorio. Desde el laboratorio, ni siquiera sale a campo a lo mejor. Está en laboratorio trabajando con indicios, con ADN, con sangre, con saliva, con semen, con lo que se pudiera haber encontrado en la escena. Ni siquiera sale a campo, no está viendo muertos tal cual. La criminalística va más allá. Es una ciencia que está en vías de desarrollo, que está en vías de crecimiento, y a ustedes les va a tocar ir desarrollando cada vez más tecnología e ir un paso adelante del criminal. Hoy en día, desafortunadamente, pareciera que el crimen nos está rebasando, pero precisamente de ahí la importancia de estas carreras y de formar profesionales serios, responsables, éticamente responsables y muy, muy casados con su profesión, con ese amor y ese servicio a su profesión y al país. Yo les pedía por acá en el chat que me comentaran algunas conclusiones. Les pido a ustedes también algunas conclusiones, chicos. ¿Qué podrían comentarme de esta charla? ¿Qué les pareció? Puede ser a través del chat o de manera verbal. Todo esto nos sirve para mejorar. Estamos con la mejor intención de que ustedes tengan las mejores herramientas y estén preparados lo mejor posible y se vayan sensibilizando a este tipo de carrera y la importancia que tiene. Los escucho. José Antonio, me pareció excelente. Los demás, todos deben de decirme una opinión, si no, no nos vamos, ¿eh? Me pareció una introducción muy completa hacia, bueno, yo por ejemplo que voy a entrar nueva, hacia lo que vamos a ver y hacia, bueno, o sea, yo ya tenía una idea de lo que era, por eso pues a mí me apasiona mucho esto. Y me pareció una introducción muy, muy completa y me aclaró muchas ideas que yo pues no tenía todavía muy claras. Y muchas gracias. Excelente, Adri. Bien, pues de eso se trata, de ir como puliéndonos en este tema. Bien, ¿alguna otra participación? Una última y nos vamos, como dice la canción, la última y nos vamos. No sé, Vianey, Eduardo, Reina. Sí. Adelante. Yo pienso que fue una charla muy importante, ya que muchos de nosotros no teníamos la idea de lo que era. Y pues ahora nos pudimos dar cuenta las diferencias de cada cosa. Y bueno, pues espero ya a todos nos vaya muy bien. Gracias, Kaitlyn. Excelente, pues sí. La idea es que todos trabajemos y sumemos esfuerzos para llegar a un buen término. Son muchos, de verdad, créanme que son muchos los que se inscribieron. Es una ciencia, ¿qué les puedo decir, no? Yo soy criminóloga, pero de verdad me gusta la criminalística y me gusta todo esto que tiene que ver con la prevención, con la investigación y sobre todo, de verdad, que su actuar profesional pueda contribuir a la sociedad y crear una mejor sociedad. Ese es el fin último, que podamos contribuir, que nuestro trabajo pueda ayudar a la sociedad, a mejorar. Sí se puede. Entonces, bienvenidos y excelente decisión al estar con nosotros. De cualquier manera, bueno, ya saben, me reitero a sus órdenes. Por acá veo algunas participaciones, perdón. Dice, nos ayuda a enfocar nuestra carrera para tomar cierta responsabilidad. Me pareció muy bien, fue una buena explicación, me sirvió mucho la información porque la verdad sí me interesa la carrera por muchas cosas. Ok, excelente. Bueno, pues agradecerles, chicos, por su atención, por estar aquí, ahora sí que por su permanencia voluntaria y
pues vamos a dar el cierre de esta charla. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, maestra Lupita, por esta plática que tuvimos el día de hoy con los alumnos de nuevo ingreso para la carrera de criminalística. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Es una pequeña probadita de las clases y de la forma y del conocimiento que ustedes tendrán con nosotros al iniciar clases en esta carrera. Y bueno, pues si me lo permiten, yo quisiera entregarle un reconocimiento a la maestra Lupita. Para ello voy a compartir pantalla y entonces me voy a permitir leerlo. En nombre y representación de la doctora María de Lourdes Margán Fuentes, directora general de Tecnológico Universitario Aguascalientes y Tecnológico Universitario Querétaro, quiero entregar la presente constancia a la maestra María Guadalupe Reyes Tavares por haber impartido la conferencia ¿Qué es y qué no es la criminalística? Muchas gracias, maestra Lupita, por esta plática, por esta charla que tuvimos el día de hoy con los alumnos de la carrera. Y bueno, pues no sé si quieran compartir algún comentario antes de finalizar esta plática, jóvenes. ¿No? Muy bien. Bueno, les agradezco mucho su conexión el día de hoy, el tiempo que nos permitieron para estar con ustedes. Estén muy pendientes a través de su grupo de WhatsApp porque vamos a tener una serie de pláticas y de cursos de inducción antes de iniciar clases. Así que no hay nada más de por medio. Bueno, pues les agradezco a todos nuevamente. Maestra Lupita, muchas gracias y que tengan todos ustedes un extraordinario día. Muchas gracias, chicos.